Mis hermanos, Dios me los bendiga. Les habla el pastor Carlos Alberto Molina de la congregación de Morichal en Cali. Es un gusto para mí poder compartir este espacio devocional con la iglesia. Vamos al Salmo 19 y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a leer este salmo maravilloso que exalta la gloria del Señor. Dice así: los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace saber. No hay discursos ni palabras, ni voces que se escuchen, mas por todo el orbe se capta su ritmo, y el mensaje llega hasta el fin del mundo. Al sol le fijó una tienda en la parte más alejada. De allí sale muy alegre, como un esposo que deja su alcoba como atleta a correr su carrera. Sale de un extremo de los cielos y en su vuelta, que alcanza al otro extremo, no hay nada que se escape de su calor. La ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma. Toda declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. El temor del Señor es un diamante que dura para siempre. Los juicios del Señor son verdad y todos por igual se verifican. Son más preciosos que el oro, valen más que los montos de oro fino, más que la miel es su dulzura, más que las gotas del panal. También son luz para tu siervo. Guardarlos es para mí una riqueza. Pero ¿quién reparará en sus deslices? Límpiame de los que se me escapan. Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. Ojalá te gusten las palabras de mi boca, esta meditación a solas ante ti, oh Señor, mi roca y mi redentor. Al leer este salmo, no podemos, hermanos, evitar utilizar la imaginación, ¿no? Y observar ese gran escenario que el salmista plantea, mostrándonos un auditorio único, un auditorio gigantesco, donde se personifican los cielos, se personifica el firmamento, se personifica el día, la noche. El salmista muestra al sol como un atleta, ¿sí? Y en el versículo 4 nos dice que aunque se está desarrollando una actividad intensa de alabanza, de adoración en los cielos, hay algo muy paradójico. Y dice, no hay discursos, ni palabras, ni voces que se escuchen. ¿Sí? Estos personajes hablan, toda esta creación que está en fiesta y en jolgorio, habla pero sin palabras, ¿sí? Sin palabras articuladas. Pero sin embargo, lo que dicen se está entendiendo por todo el universo. Lo que dicen, toda la creación lo capta. ¿Por qué? Porque es que no es un lenguaje extraño. De hecho, es el verdadero lenguaje universal. Ese es el verdadero lenguaje universal. El versículo 5 dice, mas por todo el orbe se capta su ritmo. Y el mensaje llega hasta el fin del mundo. Yo me imagino al salmista en el momento de componer este salmo, observando a su alrededor, mirando a su pueblo, ¿no? Mirando a su gente, de hecho mirándose él mismo, porque yo creo que son esos momentos íntimos donde él estaría mirando al cielo y se le reveló algo muy especial y él dice, hombre, mi pueblo no está alegre. Y yo veo la creación entendiéndole su mensaje, la veo en fiesta. Mira a su pueblo y ve mucho orgullo. Y por eso él dice, pero no veo sabiduría. Lo expresa el Salmo en el versículo 8, cuando él hace el análisis, ¿no? La ley del Señor es perfecta, o sea, su instrucción, su orientación es perfecta. Y dice, y es remedio para el alma, pero mi pueblo está enfermo del alma. Yo mismo estaré enfermo del alma. Toda la creación del Señor toda la declaración del Señor es cierta y da al sencillo sabiduría, dice el versículo 8.
Sin embargo, yo no veo sabiduría en mi pueblo. Dice el versículo 9, las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Sin embargo, yo veo tristeza en el pueblo, en mí mismo. Entonces, él descubre que la naturaleza como creación percibe la voluntad de Dios, pero la percibe primero por una vía que es la vía de la contemplación y no por la vía de la lógica, del raciocinio. El salmista comprende que la creación, para poder lograr ese estado de claridad y de disfrute de su Dios, ha tenido que renunciar a todo para obtener esa cumbre que se llama la contemplación. Y ese renunciar es básicamente, ha tenido que obedecer. Es una creación que obedece. Y en esa cumbre llamada contemplación es donde Dios se manifiesta. Esa cumbre es donde Dios se revela, ¿sí? Esa cumbre es donde Dios se comunica. Por eso se vive la experiencia del Creador y la creación vive emocionada con su Creador. Entonces el salmista ve con tristeza cómo por un lado su pueblo, llamado a exaltar el nombre de Dios, no lo hace. Y por otro lado, ve los cielos contando la gloria de Dios y al firmamento declarando las obras de sus manos, de todo lo que Dios ha hecho. Pero este escritor sabe que ese desorden, porque ahí es un desorden, solo va a entrar en orden a través de algo maravilloso que se llama la instrucción de Dios, ¿sí? La ley de Dios. Por eso desde el versículo 8 hasta el versículo 12 habla es de la ley del Señor, ¿sí? Esa ley es nada más y nada menos que la misma voluntad de Dios hecha palabra, ¿sí? Una voluntad de Dios entendible para su pueblo en forma de palabra. Pero a pesar de tener esa palabra, a pesar de tener esa instrucción, el ser humano descubre que sigue fallando. El pueblo entiende que esa instrucción es maravillosa, que es la comunicación articulada de una voluntad amorosa, de una voluntad solícita que es la de Dios. Y el pueblo sabe que es buena, que es santa, y se ve atraído por ella, porque de hecho la ve conveniente. El pueblo dice, es que yo veo que eso es algo razonable, eso es algo valioso, como lo dice Pablo en Romanos 7, cuando reconocía que la ley era buena. Él dice, es que yo sé que la ley es buena, ¿sí? Justa, santa. Entonces el ser humano vuelve y fracasa. Y ese error pues se vuelve más grave. Porque ahora ya no tengo la excusa de no interpretar, digámoslo, el lenguaje inarticulado del cielo, sino que ahora está como con plastilina, está al frente nuestro, más claro no se puede, ¿sí? Y ahora la voluntad de Dios se expresa en palabras muy claras. Como lo dice el texto de Romanos 7:22, Pablo dice en ese texto, en mí el hombre interior está feliz, está deleitado con la ley de Dios, ¿sí? Ese ser interior está feliz y con eso no tenemos problema. Entonces a este salmista, a este escritor, se le revela que esa ley, que esa instrucción, ese mandamiento, cuando nos llega, nos causa dolor, nos divide como una espada de dos filos, que en vez de darme fuerza, esa ley me debilita. Su mandato me debilita. Su mandato, su ley revela mi impotencia. Y cuando eso se da, pasa algo peor después. Y se revelan todos esos turbios deseos del inconsciente, del subconsciente, y empiezan a aflorar. Como dice Pablo en Romanos 7:9, hubo un tiempo en que no había ley y yo vivía, pero llegó el precepto, dio vida al pecado y yo morí.
Entonces, mire cómo el precepto que debía hacernos sentir fuertes termina haciéndonos débiles. Entonces, el ser humano va descubriendo esa limitación radical. Y no solo eso, sino que aparte de sentirse débil, esa ley que llegó nos revela algo terrorífico. Y es ese poder tiránico que nos avasalla. Y es el verdadero rostro del pecado. Por eso uno ve ahora situaciones donde uno ve a las personas exponiéndose a la droga, por ejemplo, a tantas cosas de este mundo y lo ven normal. Definitivamente no le han visto el verdadero rostro. Pero la ley, la instrucción de Dios nos trae esa escena frente a nuestros ojos y nos revela el verdadero rostro del pecado. Romanos 7:21 dice: me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. Él se encuentra con esa ley. Dios mío bendito, ¿qué hago ahora? Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Entonces, cuando se nos descubre esa impotencia, es allí donde vemos la absoluta necesidad de volvernos a Dios, de pedirle auxilio. Y entonces es allí donde esta ley que fue dada para mi bienestar, lo está encaminando todo hacia mi liberación. Porque esta ley me da conciencia de pecado. No me libera del pecado, pero sí me lleva a que yo haga algo desde mi voluntad, y es confesar. Me lleva a la confesión. Y con esa confesión yo le estoy dando la gloria a Dios. Y con esa confesión yo me estoy encaminando precisamente hacia esa ruta en la cual yo voy a confluir con la misma creación. Porque yo ya siendo absuelto del pecado, cuando yo ya empiezo a recuperar esa integridad, entonces como ser humano yo puedo pronunciar esa plegaria maravillosa en la cual me puedo unir a ese cántico de la creación, a esa fiesta maravillosa que tiene la creación entera. Entonces ahora yo puedo darle un lenguaje, puedo darle palabras formales a todo ese discurso que era inarticulado, pero ahora yo lo puedo colocar en palabras, y no solamente en palabras, sino en una vida. Por eso dice el versículo 15, ya cerrando ese Salmo 19, dice: ojalá, es como si dijera, ojalá ahora sí te gusten las palabras de mi boca, ¿sí? Ojalá ahora sí te guste esta meditación a solas ante ti. Oh Señor mío, mi roca, mi redentor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la ley ha hecho su efecto en mí. Ahora descubro el verdadero rostro del pecado. Ahora sé quién es el Señor. Ahora sé que dependo de Él. Esa representación gestual de la creación, esa pantomima de la creación, ahora la puedo traducir a través de un himno, un cántico humano que se puede expresar en música, que ahora puedo expresar en palabras, pero que sobre todo hoy puedo expresar en hechos. Ahora sí, como dice el texto de Isaías, capítulo 6, la tierra estará llena de la gloria del Señor. Mis hermanos, la creación nunca se cansa de alabar al Señor. Entonces preguntémonos, ¿por qué nosotros sí podremos estar cansados? ¿No será que algo anda mal cuando tenemos la seguridad de todo y cuando nuestra vista se distrae deleitándose constantemente con los ídolos que nosotros mismos nos hemos fabricado? Esto es una invitación que Dios nos hace a permitir que la palabra, la instrucción, la ley de Dios, como quiera llamarla,
haga todo lo que ella sabe hacer en nosotros. Pero no vamos a salir corriendo cuando empecemos a sentir debilidad, cuando empecemos a sentir todos esos síntomas poco gustosos, porque el ego humano no se deleita de la debilidad, de sentirse débil. Pero cuando nos empezamos a sentir vulnerables, cuando vemos que las cosas que teníamos seguras ya no están tan seguras, no son seguras, entonces en ese momento es donde usted puede interrumpir el proceso de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios. Déjelo que lo obre, déjelo que Él le revele su profunda fragilidad, sus profundas limitaciones, que le muestre el verdadero rostro de sus intenciones. Y si usted deja que todo ese proceso se dé, entonces usted va a poder encontrarse junto con la creación cantando ese maravilloso himno, ese maravilloso lenguaje de alabanza que no se agotará. Oremos al Señor y démosle gracias. Eterno Padre, muchas gracias porque tú estás haciendo un trabajo muy especial con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción. Hoy decidimos, Señor, que ella afecte todas las áreas de nuestra existencia. Nos has hablado tan claramente, Señor. Nos has hablado tan claramente a través de la iglesia, Dios, que hoy no tenemos excusa. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y así como lo dice el Salmo 19, Señor, ahora sí ojalá te gusten las palabras de mi boca y te encante la meditación que hago a solas ante ti. Gracias, Señor mi Dios, por toda esta experiencia maravillosa de vivir la vida cristiana y de estar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.